Ahí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Ahí voy a terminar de admitir a los chicos en sala de espera. Yo soy la ingeniera Roxana García, para los que me conocen a través de los mails. Y bueno, hoy tratamos de planificar una clase diferente donde pueda ser un poco más descontracturada y donde ustedes puedan tener la experiencia que implicaría asistir a una clase de laboratorio. En épocas normales de cursado, en la cátedra de trabajos prácticos, siempre intentamos que ustedes vayan al laboratorio y realicen los ensayos en primera persona, usen los materiales. Les voy a presentar a las otras docentes de la cátedra. Está la ingeniera Malena Monetti, la ingeniera Diana Rautenberg, la ingeniera Karina Andrada, que junto con Franco Vázquez, que es un asistente y un becario del laboratorio, nos prepararon unos videos muy lindos de toda la experiencia que sería realizar los ensayos en el laboratorio. La clase la estructuramos de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica con una presentación de PowerPoint, y después vamos a ver una serie de videos, y luego de cada video vamos a abrir un espacio de charlas para hacer consultas. El tema sobre el que vamos a presentar hoy es ensayos del hormigón en estado fresco y sus propiedades. Sobre todo el contenido que presentemos en la clase, van a tener que hacer un trabajo práctico, que ya lo tienen que haber recibido por mail a los representantes de cada grupo a las 5 de la tarde. Les pido por favor que confirmen por el chat si lo recibieron. ¿Cómo? Llegó Roxy. Bien, fantástico. Y que, bueno, atiendan la clase pensando en las consignas que tienen que resolver, porque esta vez no hay un apunte con una receta para encontrar la solución, sino que ustedes van a tener que trabajarlo un poquito, ¿vale? Y si les querés contar o comentarles algo del práctico. Bueno, ¿querés que lo comentemos ahora o al final quieras? Sí, como prefieras. Si no, al final, si querés. Yo, en realidad, para que atiendan las consignas, o sea, la clase atendiendo a las consignas. Sí, bien. Este trabajo Profe, práctico, ¿van que a es el grabar número la clase? 5. Sí, ahora lo pongo para grabar. Gracias. Ahí está. Este trabajo práctico, que es el número 5, que siempre desarrollamos en el laboratorio, como les comentaba el ingeniero García, si bien esta vez no vamos a poder asistir, lo vamos a tratar de ver acá atrás de videos, a todos los ensayos, y lo vamos a unificar con dosificación, que ustedes ya lo vieron en la clase pasada práctica, y hormigón en estado fresco. Entonces el práctico consta de dos partes. Una parte, que es la parte de dosificación, que es la dosificación que ustedes tienen que diseñar de acuerdo a los requisitos que nosotros les pedimos que tiene que tener ese hormigón para un determinado uso estructural, donde les aportamos los datos de los agregados, o sea, la caracterización de los agregados, las tablas necesarias que tienen que utilizar, y además tienen que hacer una corrección por estado de humedad de los agregados de acuerdo a cómo se encuentra en ese momento en el laboratorio. Eso por un lado. Y luego con esa dosificación serían los ensayos que ustedes realizarían en estado fresco si estuviéramos en el laboratorio, que es lo que van a ver en los videos y en toda la clase de hoy. Ahí nosotros les pedimos que ustedes indiquen cómo es la forma correcta de hacer la mezcla, cuál es el tiempo mínimo de mezclado, cuáles son los ensayos que se realizan en el hormigón en estado fresco y cómo se moldean correctamente las probetas para luego realizar los ensayos en estado endurecido, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ese es lo que consta el práctico. Cualquier duda, tienen todas las tablas, todos los datos, y si tienen alguna duda nos pueden escribir por mail. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del PowerPoint y después vamos a dar curso a los videos, ¿sí? Si tienen alguna duda la podemos ir atendiendo por el chat o con la herramienta levantar la mano podemos responderla. Vamos a compartir pantalla. Ahí ven la presentación, está adelantada.
Vamos a volver atrás. Ahí. Muy bien. Bueno. Como les comentábamos, vamos a ver propiedades del hormigón en estado fresco y sus ensayos de rutina. ¿Dai? A ver, tengo... ¿La ven bien en la imagen? Porque yo veo como cortado. Se ve No, se ve la mitad. Se ve cortado. Se ve A la ver, mitad. dejamos de compartir y volvemos a entrar. Ahí. Ahí se ve bien. Y ahora sí. ¿Sí? Bueno. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ro, por la presentación. Bueno, como se vio en clase pasada, el estudio de un tipo de hormigón comienza con la caracterización de los materiales que vamos a disponer y el diseño o mezcla el diseño de mezcla o dosificación para el cual estamos proyectando el hormigón que estudiamos. Luego le sigue la caracterización en estado fresco y en estado endurecido con el fin de verificar las propiedades para el cual fue diseñado ese tipo de hormigón. En esta clase, la siguiente. Rob. Sí, perdón, es que va con delay. La estoy pasando, pero ahí vamos. Ahí está. En esta clase veremos entonces los principales ensayos que se realizan sobre un hormigón convencional en estado fresco. Los primeros dos se realizan de manera rutinaria en obra, mientras que los últimos dos se realizan generalmente en hormigones con aditivos incorporados en su mezcla. Por ejemplo, incorporadores de aire o superfluidificantes, etc. Bueno, uno de los ensayos para determinar la consistencia del hormigón en estado fresco es el ensayo de asentamiento con cono de Abrams. Pero, ¿qué es la consistencia? Es la propiedad de fluir del hormigón bajo la acción de su propio peso después de una compactación normalizada. ¿Y para qué queremos medir la consistencia? La consistencia nos permite conocer indirectamente la trabajabilidad del hormigón, sea cual sea el tipo de hormigón que estemos estudiando. Siempre buscaremos que en estado fresco el hormigón sea homogéneo y uniforme. Homogéneo para que todas sus componentes se encuentren distribuidos regularmente en la masa, y uniforme para que esa homogeneidad sea la misma para diferentes pastones de una misma dosificación. Y este ensayo nos lo permite detectar visualmente frente a posibles signos de segregación, cohesión, etc. La trabajabilidad del hormigón es importante porque tiene consecuencias sobre el hormigón endurecido, principalmente en lo que es su resistencia y su durabilidad a largo plazo. Siguiente. Bueno, estos son... yo la pantalla compartida, pienso que estoy indicando. Bueno, lo que ven a su izquierda son los instrumentos estandarizados bajo norma IRA, y a la derecha van a ver que esta es la pérdida de altura que hablábamos en la definición, que se mide en centímetros. Y bueno, después Karina y Franco van a explicar mejor cómo es el procedimiento de este ensayo. Lo importante, bueno, por ahora, es que, bueno, que sepan que se aplica en hormigones de consistencia seca fluida. Para otro tipo de hormigones, como es en el caso de hormigones autocompactables, se utilizan otros tipos de ensayo para determinar lo que es la consistencia. Los resultados posibles puede ser que podamos determinar el asentamiento normal, o sea, la muestra se asienta manteniendo una forma simétrica, como es abajo, en la figura de abajo a la izquierda. Puede ser que sea sin asentamiento, o sea, que no se detecte
ningún descenso, eso pasa por lo general en lo que son hormigones secos como el hormigón poroso. Puede ser que la muestra colapse, es decir, bueno, que se extienda en toda su base y no mantenga la forma, en ese caso se descarta el ensayo, o que se corte. Entonces eso significa que parte de la muestra se desmorona, en ese caso se repite el ensayo y se obtiene el resultado, o si se vuelve a cortar, se descarta por falta de cohesión en la mezcla. Siguiente. Bueno, el otro ensayo que se realiza es el ensayo de peso de unidad de volumen. Peso por metro cúbico es el peso de la unidad de volumen de hormigón fresco, determinado en las condiciones que establece la norma IRA, y se expresa en kilogramos por metro cúbico. Este ensayo es posible determinarlo en cualquier tipo de hormigón, ya sea que la compactación se realice por vibrado o por su peso propio, como es en el caso de un hormigón autocompactable. Y el ensayo se realiza en forma puntual para determinar errores o prever errores groseros que pudieran producirse durante la carga de materiales en el laboratorio o en planta a grande escala. Por ejemplo, exceso de agua, defecto de contenido en cemento, etc. La determinación del peso por unidad de volumen puede dar una aproximación también del contenido de aire que incorpora la mezcla. Y por último, comentarles que la relación entre la masa, el volumen y el peso por unidad de volumen también se usa para calcular el rendimiento del hormigón. Bueno, esos son ensayos de rutina, los que acaba de presentar Diana, que realizan en hormigón. En general se realizan en obra, a pie de obra, cuando uno recibe un bastón de hormigón elaborado, son ensayos de control, donde, por ejemplo, cuando uno compra un hormigón, se detalla el asentamiento y la resistencia. Entonces, antes de colarlo en obra, se verifica de esta manera. Ya vamos a ingresar en la metodología de los ensayos en un ratito. Recordemos que ustedes la clase pasada aprendieron a dosificar hormigones y dosificaron por peso. Si esto fuese el cursado presencial, esa misma dosificación que trabajaron en clase pasada la realizaríamos en el laboratorio y ustedes tocarían los materiales, harían la mezcla y realizarían estos ensayos para poder determinar estas propiedades y verificar el comportamiento del hormigón. De todas maneras, Karina y Franco realizaron los ensayos con esa dosificación. Entonces, vamos a comparar cómo se produjo el comportamiento. Otros ensayos que no son tan rutinarios, pero son muy importantes y que se determinan a partir de las propiedades de la mezcla en estado fresco, es el ensayo de aire incorporado, intencionalmente o naturalmente. Esto en realidad mide el uso de aditivos incorporadores de aire. ¿Qué es el aire incorporado? Cuando el hormigón se prepara, es sometido a un proceso de mezclado de los materiales. Entonces, en esa mezcla se incorpora aire de manera natural. Piensen cuando uno hace una torta, en el batido de los ingredientes, se busca incorporar aire. Aquí esto se da de manera natural. O puede realizarse a partir de incorporar un aditivo químico que produce una reacción en la masa del cemento, de la mezcla, con micro burbujas de aire que buscan completar los espacios que se generan entre la pasta y los agregados, ¿sí? Y eso genera un hormigón mucho más homogéneo, impermeable, durable y con mayor trabajabilidad. Cuando deseamos medir la cantidad de aire incorporado de manera química, realizamos el ensayo establecido en la norma IRA 1602, que mide este tipo de aire dentro de la mezcla,
y se usa el aparato de Washington. Este ensayo parte de la base de que estas microburbujas son compresibles, y todos los materiales que hay en la mezcla son incompresibles. Entonces, a partir del método de presión, de la ley de Boyle y Mariotte, que establece que presión por volumen es igual a una constante, se puede medir. El hormigón en estado fresco es un fluido incompresible y las burbujas son muy pequeñas. Por ejemplo, pueden ver, esto es una sección transversal sobre probeta endurecida donde se usó un aditivo químico incorporador de aire. Es un producto que se incorpora a la mezcla en una cantidad establecida por el fabricante según el uso, que genera esta reacción química que llena los espacios entre la mezcla y el agregado de microburbujas, ¿sí? Para calcular este volumen, ya lo vamos a ver de manera detallada, se usa este instrumento que se denomina aparato de Washington, que es un molde donde la mezcla se incorpora en 3 capas y compactándola. Y este instrumento tiene una cámara de aire, ¿sí?, en la cual se va a inyectar aire a presión. Este equipo tiene cierre hermético, se llenan 3 capas de material, se cierra de manera hermética y se incorpora mediante unas válvulas agua, de modo de eliminar todo el aire que pueda quedar entre la tapa de hormigón y la masa y la mezcla. Entonces, en ese contexto, lo único que podría comprimirse al inyectar aire a presión son las burbujas de aire. Y se mide el porcentaje de aire incorporado en un manómetro. Conceptualmente es esa la importancia. Otro ensayo muy importante es poder establecer el tiempo de fraguado del hormigón. El tiempo de fraguado, ¿en qué se basa? Existen estructuras muy importantes de hormigón, de grandes dimensiones, donde a veces la cantidad de hormigón que es necesario colocar lleva a la necesidad de hacerlo en etapas y de planificarla mediante la ejecución de juntas, para lo cual suele trabajarse con un aditivo retardador del fragüe para tener los tiempos necesarios para manipular el hormigón. Por ejemplo, acá vemos una foto del dique La Viña, ¿sí?, que es una estructura de hormigón armado. El caso contrario es cuando, por ejemplo, existen estructuras que requieren, u obras, que requieren ser rápidamente habilitadas. Por ejemplo, la pavimentación de un camino, que necesita abrir tránsito de manera casi inmediata, las vigas de hormigón pretensado. Entonces, en esos casos, puede trabajarse con aditivos que ayuden a acelerar el fraguado. El fraguado es el tiempo de endurecimiento que existe en la mezcla. Quítame tu falta. Perdón, no sé si fue un... Cierren los micrófonos, por favor, los alumnos. El ensayo de tiempo de fraguado se realiza con un instrumento que recibe el nombre de penetrómetro a través de el uso de la norma IRAN 1662. Y esto es un vástago con puntas de distinto diámetro, ¿sí?, en las cuales se va midiendo una penetración en la masa de hormigón de los distintos diámetros. Entonces, cuando la mezcla, y se van tomando lecturas cada determinado tiempo. Cuando la mezcla está blanda, por decirlo de alguna manera, o todavía no ha iniciado su fraguado, es muy fácil dar una penetración, entonces se usa un diámetro mayor de la aguja y esto tiene distintas puntas, y cuando va transcurriendo el tiempo las puntas se van cambiando porque es cada vez más difícil lograr la penetración. Por ejemplo, acá tenemos una probeta donde se ha ido realizando el ensayo, cada determinada cantidad de tiempo se van tomando lecturas, ¿sí?, y se van anotando las medidas, al punto de lograr estas curvas, que no se leen muy bien, pero bueno, se establece
que el tiempo inicial de fraguado es el tiempo medido a partir del contacto inicial del cemento con el agua hasta que el mortero tamizado de hormigón, el mortero tamizado es el material sobre el cual hacemos el ensayo, alcanza una resistencia de 35 kilos por centímetro cuadrado. Se dice que cuando se alcanza esa resistencia, es el tiempo donde ya no podemos manipular más la mezcla. Es el tiempo que disponemos en obra para realizar todas las actividades que deben realizarse con el hormigón, porque empiezan a trabajarse reacciones químicas de fijación de los materiales entre sí, que no tienen que ser interrumpidas hasta que se logra el tiempo final de fraguado, que es el tiempo medido a partir del contacto inicial entre el cemento y el agua, hasta que se alcanza una resistencia de 280 kilos por centímetro cuadrado. Si observan estas curvas, ¿sí? Tenemos la variable tiempo en el eje de las abscisas y la variable resistencia en el eje de las ordenadas, y podemos observar que un hormigón sin aditivo alcanza en un determinado tiempo se me salió la presentación. A ver, un momento. ¿La ven ahí? ¿Sí? Bien. Donde podemos ver que un hormigón sin aditivo alcanza su resistencia en un determinado tiempo. Cuando trabajamos con un aditivo retardador, debe transcurrir más tiempo para lograr esa resistencia. Entonces un hormigón con un aditivo retardador de Frague nos permite prolongar ese tiempo de trabajo que yo les mencionaba, y a la vez el caso contrario es un hormigón con un aditivo acelerador, donde nos permite trabajar en tiempos más breves e incluso habilitar las obras con anticipación, ¿sí? La clase quedan 5 minutos para que se corte la primera reunión de los 40 minutos. No sé si tienen alguna duda de esto que hemos presentado, como para conversarlo un ratito. Y si no, cuando se corta, volvemos a ingresar para poder ver los videos que representarían el trabajo que nos hubiera gustado que ustedes pudieran hacer en el laboratorio. Así que bueno, les abro el espacio por si tienen algunas dudas o algún comentario que quieran hacer, Malena, Dai. Yo tengo una duda, profe, disculpe. Sí. Buenas tardes. ¿En qué tipo de hormigón o en qué caso, digamos, utilizaríamos más, o en qué caso incorporaríamos más burbujas de aire? ¿En qué tipo de estructura? ¿O en qué tipo menos burbujas de aire? Gracias, disculpe. Por ejemplo, por decirte un caso puntual, en estructuras donde se requiera mayor impermeabilización, por ejemplo, alguna estructura que esté en contacto con agua o con algún medio nocivo, algún químico, alguna pila de puente. Entonces, en esos casos, sería conveniente trabajar con un aditivo incorporador de aire a los fines de lograr un hormigón más impermeable. ¿Sí? Bueno, agrego también se usa ese tipo de aditivos en hormigones expuestos a bajas temperaturas, en que se generan grandes diferencias de frío y calor. Entonces también se usa ahí aditivo incorporador de aire. Claro. Ahí Germán y Agustín consultaban cómo es el nombre del instrumento con el cual se mide el tiempo de fraguado. El instrumento se llama penetrómetro. Bien. Bueno, igual ahora vamos, todo este contenido que lo hemos presentado de manera sencilla y superficial para que ustedes puedan conceptualmente entender los ensayos.
vamos a verlos puntualmente con toda la metodología establecida en la norma, en los videos, ¿sí? Y luego de cada video podemos ir consultando podemos ir respondiendo las consultas que surjan, ¿sí? Deberíamos estar viendo una pantalla verde. Sí, se está viendo. Bien. Ahora vamos a iniciar la reproducción. Este se escucha un poco bajito, si no lo vamos a ir, Karina lo puede ir comentando, pero me avisan si se escucha. Prueben todos subir un poco su volumen de sus equipos. Bueno, básicamente acá estamos mostrando un poco los ensayos en estado fresco que vamos a hacer, y principalmente comenzamos a mostrar los moldes que vamos a utilizar. Para moldear probetas, utilizamos probetas cilíndricas de 15 por 30 de altura, de 10 por 20, y también probetas cúbicas que simulan la parte que sería una viga. Los moldes tienen que ser pintados con un aceite como desmoldante. Previamente vamos a hacer un análisis de los agregados, ¿sí? Para ello, primero hacemos un muestreo. Acá mostramos una parte de la norma IRAM 1509 y finalmente, como ustedes ya vieron, las curvas granulométricas y las características de los agregados, ¿sí? Tengan en cuenta estas características porque todo esto va a ir dentro de la dosificación. Acá comenzamos a hacer el pesado, vendría a ser, empezamos a copiar los materiales, que esto lo tenemos en la parte baja del laboratorio, en bolsones, para luego subir y hacer la correspondiente corrección por humedad de los agregados en el momento de usarlos. ¿Sí? Ahí separamos una arena fina, una arena gruesa, y la piedra, que es una 619. Dosificamos para 1 metro cúbico de hormigón, y estos son los pesos de los materiales, de agua, cemento, arena fina y gruesa. Mezclamos la arena fina y la gruesa porque, según vimos en las curvas recién, el módulo de finura de la gruesa era bastante grande, porque son arenas de los ríos de Córdoba. Entonces las mezclamos para entrar en tablas. Acá podemos ver cómo se hace la corrección por humedad, pesando 500 gramos del material, sacando la humedad superficial y comparándola con los valores de absorción que nosotros tomamos cuando hicimos los ensayos físicos de los agregados. Esta es una tablita de corrección por humedad de los agregados, donde nos indica si les tenemos que agregar o sacar un poco más de agua, o sacar agregados, ¿sí? Para llegar a la corrección por humedad. Finalmente, de la dosificación que tuvimos, decimos que vamos a tener que poner un poco más de agua, sacar un poco más de agua, el cemento queda igual, ponemos un poco más de agregado grueso, 10 gramos más de agregado fino, y 1 gramo más del otro agregado fino. Eso es importante porque los agregados van cambiando su estado de acuerdo a la forma de acopio. Entonces acá le presentamos la dosificación para 30 litros. ¿Por qué para 30 litros? Porque es lo que necesitamos para moldear las probetas que les mostramos anteriormente. Acá ya procedemos al pesado de cada uno de los materiales. Previamente debemos realizar el tarado de las balanzas. Para realizar el tarado de las balanzas tenemos que pesar
el recipiente para que se descuente el peso. ¿Sí? Finalmente pesamos todos los materiales y ya lo dejamos listo para la confección del hormigón. También, adicionalmente, pesamos un 1% de un aditivo, que finalmente utilizamos, como vamos a ver, un 0,5. Acá comenzamos a incorporar... Perdón, Cari, quisiera agregar un comentario, que pues pasó ahí un poco rápido, dale. me gustaría que eso los chicos lo tengan bien claro, y es que siempre las dosificaciones que realizamos son para 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico es un volumen muy grande para preparar en laboratorio y es innecesario pesar esa cantidad de materiales. Entonces, a partir de calcular los volúmenes que se necesitan preparar para moldear las probetas, a través de proporciones simples, calculamos cuánto es el porcentaje cantidad en peso de los distintos materiales que tenemos que pesar para la cantidad de mezcla que debemos producir. ¿Sí? Eso es la aclaración de que en realidad estos pesos y estas correcciones las realizamos para preparar 30 litros de hormigón, que es la cantidad que preparamos en el laboratorio, pero los pesos totales de la dosificación corresponden a 1 metro cúbico. Eso, seguimos. Bueno, también aclarar que anteriormente hicimos el curado de la hormigonera con cemento y agua para que después no absorban más agua los materiales. Bueno, comenzamos con los agregados gruesos. Después pasamos a las dos arenas, la arena fina y la arena gruesa, que fueron mezcladas en un 70 y un 30%, según vimos en uno de los filminas recién. Incorporamos parte del agua. Siempre dejamos un poquito de agua para después mezclar con el aditivo. En este video no vamos a ver la mezcla con el aditivo, lo vamos a ver en el otro porque se hacía muy pesado. Pero acá, bueno, podemos observar cómo con parte del agua ya se va incorporando el cemento. Se salvaron de ir a prepararlo en el laboratorio, aunque es mucho más divertido hacerlo ahí que mirarlo por la tele, pero bueno. Sí, chicos, Después. tratamos de simular todo para que ustedes vieran, porque podían buscarlo por cualquier lado, pero bueno, con Franco tuvimos un permiso especial para poder asistir y grabarlo, por eso quizás es medio casero el video, pero bueno, sirve para que ustedes observen cómo sería un práctico en el laboratorio. Ustedes estarían alrededor y ayudando. ¿Cuánto tiempo se procede al mezclado, Cari? Vamos haciéndolo por partes. Acá en este video debemos haber mezclado aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Está todo cortado, fraccionado, por eso no lo van a ver. Y después le incorporamos un poquito más de agua, que habíamos separado 1 litro, ¿sí? Después le pusimos 800 gramos y guardamos 200 para poner el aditivo. Con ese tiempo de mezclado, después procedimos, mira, ahí está la consistencia y cómo quedó el hormigón. Franco, no sé si quieres decir algo de ahí. Acá, Sí, ya pasamos a la consistencia sin aditivo, ¿verdad? Sería, sí. Antes de agregar el aditivo, cómo quedaba el hormigón. Por ahí en el video no se logra apreciar la diferencia que hay entre un hormigón que está bastante seco. Creo que hicimos un cono que dio menos de 5 centímetros. Y después se va a notar mucho el cambio cuando se le agrega el aditivo, que era un superfluidificante que estaba ahí disponible en el laboratorio, que bueno, era interesante también ver cómo un 0,5% de aditivo influye o cambia tanto el estado
del hormigón, cómo le cambia, como le decimos así habitualmente, cómo le cambia la cara realmente al hormigón. Quiero aclarar también, antes, que nosotros dosificamos para un asentamiento de 15 centímetros, un hormigón estructural, ¿sí? Y una resistencia de 25 megapascales. El primer cono que vamos a ver, vamos a observar de que no llegamos a ese asentamiento, por eso con los 200 gramos faltantes de agua incorporamos el aditivo. No sé si habrá quedado en claro también la parte de la corrección de humedad de los agregados. ¿Una de eso? Coméntalo un poquito más, por favor, porque por ahí en el video pasa medio rápido. Sí. Entonces es importante por ahí centrarnos un poquito más. Básicamente, o sea, uno cuando dosifica, como dijeron, se dosifica para 1 metro cúbico de hormigón, es, digamos, una cuestión de una convención. Y también se tiene en cuenta los agregados, esto seguramente ya lo habrán mencionado, en una condición de saturado superficie seca. Es decir, que están todos los poros llenos de agua, pero la superficie está seca. Digamos, sería una condición ideal. Es muy raro encontrar el agregado en la naturaleza en esa condición. Digamos, en el acopio nuestro es muy difícil, que sería casi un milagro que lo tengamos en esa condición. Entonces, por eso es que se corrige la humedad. Si uno imagina un acopio al aire libre, como estamos hoy en día, que hace varios meses que no llueve o que ha llovido muy poco, probablemente el agregado esté muy seco. Entonces cuando lo pesemos, vamos a estar pesando más agregado que agua, ¿sí? Cuando nosotros consideramos el peso del agregado, consideramos que tiene los poros con agua, entonces estamos pesando agua también, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Entonces, si el agregado está seco, estamos pesando más agregado que agua. Por eso en la tablita dice exceso de agregado y déficit de agua, ¿sí? Porque estamos pesando más agregado de lo que deberíamos. Entonces, en ese caso, sacamos agregado y agregamos agua. Y en el caso inverso, supongamos que hace 2 días llueve, tenemos el agregado muy húmedo, determinamos la humedad y vemos que tiene una humedad alta. Entonces ahí estaríamos pesando más agua que agregado. Entonces en la tablita creo que hay un caso, tenemos 2 casos que está seco y uno que está húmedo. En el caso que está húmedo, que tenemos un exceso de agua y un déficit de agregado. Básicamente por eso es lo que corregimos. Claro, exactamente, porque se dosifica para condiciones ideales, pero en la vida real nada es ideal, entonces hay que corregir a la situación en la cual se encuentra el material al momento de trabajar, ya sea con más humedad o seco. Ahí en el video se vio que lo hicimos, digamos, secado en una anafe, que es, digamos, un método rápido. La norma admite, en realidad, un secado a una mayor temperatura si no le hacemos ningún cambio petrográfico al agregado, ¿sí? En realidad se debería secar en estufa a 100 grados durante aproximadamente 24 horas, pero como no podemos o no disponemos de ese tiempo, lo hacemos más acelerado a una mayor temperatura. Pero el método, digamos, correcto sería hacerlo a 105 grados durante aproximadamente 24 horas, que se obtiene la masa constante del agregado. Pero para hacer un método más acelerado, que también está contemplado en la norma, se hizo con anafe. Muy bien, continuemos entonces. En la filmina anterior que se me pasó, estaba puesta la dosificación, ¿sí? Y luego la corrección por estado de humedad. En realidad nos interesa que lo entiendan de manera conceptual para que ustedes puedan desarrollar en el trabajo práctico la corrección a las condiciones que nosotros les vamos a pedir que las desarrollen. Continuamos. A ver si se escucha en me dicen... ¿Se escucha el audio? ¿O por ahí prefieren que lo vayamos explicando? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha mal. Se escucha mal. Bueno, no se escucha. Perfecto. Entonces le vamos a reducir el audio y vamos a ir explicando el ensayo entre todos. Mejor que lo expliquen, dicen acá, bueno. A pedido del público, entonces. Franco. Bueno, ahí básicamente es el cono de Abrams. El famoso cono de Abrams. Ahí lo que estoy haciendo en el video es humedecerlo. Este es el ensayo para medir el asentamiento. Vamos viendo cómo se prepara. Ahí están los instrumentos.
que es que un necesitamos cono es el... con una base troncocónica, una varilla punta roma y el cono. Se humedece antes la superficie. ¿Querés explicarles vos el procedimiento, Franco? O sea, que vos lo hiciste. Sí, no sé si se escucha bien. Bueno, se necesita una superficie lisa, que lo que está representada esa madera que está pintada de blanco, una superficie lisa que tiene que estar perfectamente horizontal. El cono, que tiene dimensiones el diámetro inferior es de 20, el diámetro superior es de 30 y la altura, perdón, el diámetro superior es de 10 y la altura es de 30. Bueno, se cortó el video. Básicamente se humedece en toda la superficie por el mismo motivo que se humedece o se cura la hormigonera, para que el cono que está seco o los instrumentos que están secos no le quiten agua a nuestro hormigón, ¿sí? No le modifiquemos la humedad. Y bueno, cuando vuelva el video vemos cómo se hace el proceso de compactación. Sí. Sí, básicamente, digamos, hay varios métodos, desde el más simple, que es simplemente humedecerla con agua, hasta, bueno, ya preparar un mortero, que sería lo ideal. En principio, lo que vos buscás es que la hormigonera, que en el primer pastón va a estar seco, esto es siempre para el primer pastón, va a estar seco, no te quite agua de tu dosificación, ¿sí? Porque vos la tenés pesada al gramo o a la apreciación que vos quieras, pero la tenés muy bien definida. Entonces, mínimamente lo que tenemos que hacer es humedecerla con agua sin que quede agua excedente, ¿no? Es solo humedecerla. Una situación un poco mejor es lo que se hizo en el laboratorio, que fue agregarle cemento. Si le agregamos cemento, entonces creamos como una pasta de cemento y agua en la superficie que mejora un poco la condición de curado. Y ya un curado más tirando ideal sería hacer un mortero de cemento, arena y agua, eso es, bueno, la definición de mortero, con las mismas proporciones que tiene en el hormigón que uno o que está dosificando, ¿sí? Con las mismas relaciones de agua-cemento y las mismas relaciones de pasta y de agregado. De esa forma, lo que vos vas a hacer es simular la hormigonera, digamos, sucia, como si ya hubiese hecho un pastón y lo retirás, ¿sí? Ese curado es prácticamente ideal, porque uno va a ver, o sea, si bien lo que más nos interesa es el agua, va a quedar adherido en la superficie de la hormigonera arena y cemento también. Entonces lo que vos haces haciendo el mortero es incorporárselo antes para que no te lo saque a tu hormigón. Digamos, esos serían básicamente los métodos. No sé si se llegó a entender bien. De nada. ¿Se ve ahí el video de nuevo? Sí. Sí, se ve bien. Bien, bueno, sigamos. Bueno, ahí se ven los instrumentos. Tenés a la derecha arriba el collarín, que simplemente es para facilitar el ingreso de material al cono. La varilla de diámetro 16 de punta roma. Punta roma es que tiene la punta redondeada. También el radio de esa redondez que tiene la punta es diámetro 16 y 60 centímetros de longitud. Tiene unos apoyos ahí que se están señalando y unas manijas, unas agarraderas del cono para sujetarlo en el procedimiento. Se ve que está todo humedecido, ¿sí? El brillo que se ve tiene que estar humedecido, pero no chorreando agua, eso lo repito. Ahí lo que voy a hacer es poner los pies en los apoyos, digamos, para pies justamente, y de esa forma el cono queda inmóvil. Y Karina con la pala va a ir cargando el material en 3 capas de igual volumen. Acá como es importante decir que son de igual volumen y no de igual altura. Como el cono tiene una altura un diámetro que va variando, la primera capa va a ser de menos altura y vamos a ir sumando altura a medida que vamos
atravesando las capas, ¿sí? El varillado es 25 golpes bien distribuidos. Lo que se hace es como una especie de espiral y vamos yendo hacia el centro, distribuyendo los golpes de la mejor manera en 3 capas. Y nunca tenemos que compactar. En la primera capa no tenemos que llegar hasta la madera. En la segunda capa no tenemos que compactar la capa que ya compactamos previamente, ¿sí? Nunca tenemos que pasar a la capa que está por debajo. Es un ensayo que es muy importante y está bueno hacerlo porque es un control simple, rápido para un hormigón cuando uno lo recibe en una obra, como un control de calidad. Bueno, ahí ya se ve la última capa. Ahí le pusimos un poco más de material porque, bueno, obviamente cuando lo compactemos ahí se ve cómo va descendiendo y se va agregando material hasta que queda enrasado. Se terminan los 25 golpes y se enrasa con un movimiento de corte, digamos, desde el centro hacia los costados, digamos, de lado a lado. Siempre hay que tratar de no compactarlo. La compactación la da el varillado, no ningún otro movimiento que hagamos. Ahí no se ve, pero voy haciendo como un movimiento ida y vuelta con la varilla, voy cortando el agregado y lo voy llevando hacia los bordes. Se saca todo lo que está alrededor y ahora aprieto con las manos, en las manijas, hago presión, saco los pies y levanto lentamente a velocidad constante y vertical. No me acuerdo si este ya tiene aditivo o no, pero me parece que no. No, este tiene aditivo. Ahí, como había dicho Dayana anteriormente, ahí se ve que el asentamiento es verdadero, digamos, bajó como se asentó, pero ni se cortó ni se colapsó el hormigón. Se ven ahí cómo están mal compactados, ¿sí? Defecto de compactación, se ven que hay huecos vacíos, básicamente no porque esté mal compactado el procedimiento, sino porque, bueno, ahí se ve 5 centímetros, 6 centímetros más o menos de asentamiento. Dio un promedio de 4,5, 5, este primer cono. El asentamiento, la mala compactación no es porque el procedimiento haya sido malo, sino porque el método de compactación, el varillado, no es óptimo a una consistencia tan baja como 5 centímetros. Generalmente está entre 8, 10, 12 centímetros, hasta 20 centímetros es un ámbito de aplicación de un método de compactación de varillado. Para un asentamiento menor, como también lo mencionaron por ahí, conviene utilizar otros métodos para medir el asentamiento. Ahora creo que se lo golpea y se ve cómo se divide, se hacen apreciaciones visuales, como pasar la cuchara simplemente para ver si los agregados cubren o no los espacios vacíos, si la pasta cubre los espacios vacíos que dejan los agregados, es decir, si tenemos una buena cantidad de pasta o no. Se ve que lo cubre, o sea que tenemos una buena cantidad de pasta, cubre los espacios. Bueno, y ahí se agregó aditivo, que se mezcló con esos 200 gramos que decía Karina, y en ese vasito está el 0,5% del peso del cemento, ¿sí? El aditivo va siempre en relación al peso de cemento. No me acuerdo cuántos gramos, pero deben haber sido 40 gramos aproximadamente. Y se va mezclando con un poquito de agua para que se diluya un poco antes de entrar a la hormigonera y no entre tan concentrado. Recién me hicieron una pregunta por el chat, que la quiero comentar, que va a servir para todos, respecto a cómo se calcula el porcentaje de agua que uno agrega de menos respecto al colocar un aditivo superfluidificante. Esa pregunta es muy interesante, es un poco más para el año que viene, que es para tecnología del hormigón, donde puntualmente van a estudiar hormigones con aditivos, pero se las comento, que en realidad al colocar aditivos químicos, lo que logramos es cambiar la trabajabilidad sin afectar de manera directa los parámetros de la dosión. El agua que se incorporó, el agua que incorporó y la de cemento, para este caso puntual, es la misma. Si quisiéramos lograr hormigones de mayores reglas con mejor trabajabilidad, lo que se hace es reducir el agua cemento, que está directamente con la resistencia, para tomar estas mejores condiciones de trabajabilidad. No sé si se comprendió, pero en realidad no es que en este caso puntual exista
una reducción en el contenido de agua para la dosificación que son laboratorios, ¿sí? Y es muy interesante ya que pudieron hacer el ensayo con un aditivo superfluidificante para que puedan introducirse a la tecnología del hormigón en cómo cambia el comportamiento de la mezcla al trabajarse con un aditivo químico. No sé si pudieron observar ahí que ya incorporado el aditivo. ¿Querés volverlo un poquito, Ro? Sí, a ver si la conexión está de nuestro lado. Un poco más, capaz. Los tiempos de mezclado generalmente los da el fabricante. En cuánto tiempo hay que dejarlo mezclando el aditivo dentro de la hormigonera. Ahí se veía cómo le pasábamos la cuchara y cubría mucho mejor la superficie de lo que la cubría en el primer caso. Y como dijo Roxy, no buscábamos en este hormigón reducir la cantidad de agua con el aditivo, sino que mejorar el asentamiento o la trabajabilidad. Ahí pueden observar que solamente con 200 gramos de agua cómo cambió el estado del hormigón, ¿no? Ahí vamos a verlo en el primer cono. El primer cono sale mal, pero sirve para que se vea uno de los defectos que comentó Diana recién. Hacemos el mismo procedimiento. El procedimiento, para volverlo a recordar, es llenar el tronco, el cono, en 3 capas de igual volumen, compactar cada capa con 25 golpes para poder darle compactación, enrasar y levantar el molde de manera vertical con un movimiento ascendente homogéneo para evaluar cómo es el descenso. Si uno cuando levanta el molde hace algún tipo de movimiento cortante, va a generar distorsiones en el ensayo. Por eso es tan importante hacerlo de manera constante. Bien. Ahora se va a ver un asentamiento cortado, me parece. Sí. Ahí se alcanza a ver, digamos, eso sería un mal comportamiento del hormigón. Lo repetimos después para ver si fue un error netamente del operario cuando levantamos el cono que se movió o introducimos algún desperfecto o un error de compactación, y después cuando lo hacemos de vuelta vemos que el asentamiento da bien y que, digamos, el anterior se descarta, digamos. Si nos diese un asentamiento cortado como dio ahí, tendríamos que pensar en que el hormigón tiene una mala cohesión. No es algo bueno que suceda lo que sucedió en el caso anterior. Y acá vemos que el asentamiento es verdadero, no se hizo nada en el medio, simplemente se repitió el cono. No hay nada oculto atrás del video, pero bueno, y ahí se ve el nuevo asentamiento. No sé si se logra ver cuánto dio. ¿No te acordás, Ocari, cuánto dio? Dio exactamente el de diseño, dieron los 15 centímetros en promedio. Ahí vemos cómo, de nuevo, con el franco. Claro, ahí cubrimos, o sea, mucho más fácil de lo que se cubría anteriormente. Ahí lo que estoy haciendo es mostrar que hay que ver, pueden ver muchas cosas visuales, muchas apreciaciones visuales en el ensayo de cono, además de simplemente medir el asentamiento. Se veía ahí que no había exudación en el borde. Generalmente podemos ver si hay una segregación de los agregados, si los agregados se separan por tamaño, o si tenemos una exudación de agua muy grande. Y acá, con respecto a... respecto a las preguntas, el asentamiento se mide en 2 o 3 puntos en el mismo cono, y bueno, si vos tenés alguna duda, repetís el cono como lo hicimos nosotros, o si no, con un cono, digamos, por tanda de hormigón sería suficiente. Algo que quería aclarar, que no sé si se alcanza a ver en los videos, cada vez que se repite un ensayo en estado fresco, todos los elementos se vuelven a limpiar y se quedan en las mismas condiciones con que se inicia el ensayo, para evitar cualquier tipo de contaminación de la mezcla anterior.
Exactamente. Perfecto. Claro, seguro, entre cada cono y cada cono Sí. se volvió a remezclar la mezcla y se puede iniciar. Claramente, este dictador es muy buena la acotación, porque siempre deben respetarse las condiciones del ensayo establecidas por la norma. Entonces, ¿qué se repite? Hay que iniciar desde cero el proceso. Bueno, nos queda 1 minuto 30, así que voy a frenar este video. Nos quedan todavía 2 videitos más de 6 minutos cada uno, así que vamos a volver a entrar, ¿sí? Sí, vamos a tratar de subirlos, son un poco pesados, por eso no lo pudimos hacer todavía. Los preparamos para la clase, ahí preguntan por el chat si los pueden subir. La idea es que sí, los videos tienen audio, pero por una cuestión de bueno, de la conexión no estamos saliendo, y por ahí es mejor este espacio de charla para que podamos consultar las dudas. ¿Sí? Voy a finalizar la reunión y volvemos a entrar, así terminamos con la otra parte. Pero, hay una consulta muy chiquita antes que se pierda, dice si todos los aditivos son incorporadores de aire. No. Hay muchísima variedad de aditivos y bueno, no sé, en todo caso le seguimos respondiendo después. Sí, no hay problema. Los aditivos puntualmente sé que son muy interesantes y les hemos dado un pantallazo acá en el video, pero es un tema para profundizar el año que viene. Este año lo que necesitamos aprender son las propiedades del hormigón en estado fresco, el hormigón tradicional sin aditivos, y los ensayos que estamos explicando ahora. Después podemos hacer toda una clase de profundización si quieren sobre aditivos, porque es interesante. Es amplio el tema. Sí. Después en las encuestas nos dicen que repetimos los contenidos del año que viene, entonces les vamos a dejar la inquietud ahí. Y ahí preguntan si vamos a subir los videos, necesidad de diseño. Bueno, Dai, ya te puse como coanfitriona para que vos puedas admitir a los chicos que vayan quedando. ¿Se ve la pantalla o no? No, lo pusiste a un alumno. Ah, pensé que eras vos. No sé por qué. Más. Ahí estás vos. ¿Ahí estás o no? Ahora sí, pero el alumno sigue. Bueno, no hay problema, no es que va a poder más que cortar el video, que sus compañeros se lo demandan. Voy a dejar de compartir porque se ve la mitad de la pantalla y vamos a hacerlo de nuevo. Compartir. Ahí se ve el video, sí. Es el mismo. Bueno, básicamente en este vamos a ver un poco uno de los parámetros que es el peso unitario, que primeramente pesamos uno de los moldes con los que vamos a hacer la primer probeta, el molde vacío, tomamos ese peso que son los 10,88 kilos, y después procedemos a hacer el moldeo de la probeta puntualmente. Franco, ¿querés explicar un poco? No sé si está Franco. No, Sí, no, sí está no. Franco. Ah, bueno. Bueno, básicamente... Ay. Sí, estaba, justo tenía el micrófono silenciado. Básicamente el proceso de compactación es el mismo que para el cono. Son 3 capas de igual volumen, que en este caso, como el molde es cilíndrico, también es de igual altura, con 25 golpes bien distribuidos en toda la superficie del hormigón. Siempre la misma aclaración, hay que tratar de no llegar en la primera capa a golpear el fondo del molde, y en las capas subsiguientes no pasar nunca. Sí. Perdón, no están grabando. No pasar nunca hacia la capa inferior. Ahí se ve mejor ese proceso de cortado que decía en el cono, en donde se coloca la varilla en el centro y se lleva con movimientos, digamos, de corte hacia los extremos de la probeta. Se limpia todo lo que vaya a quedar
Perdón, ahí lo que hacemos, no sé si se llega a ver o si se va a ver en algún momento, lo golpeamos con un martillo de goma, básicamente, para sacar las burbujas de aire que quedan atrapadas. Ahí se ve el martillo, pero no se vio el proceso de golpeado, digamos. Sí, se va a ver, Franco. Porque justamente en el proceso de compactación, cuando uno introduce la varilla, en la punta está introduciendo aire que no queremos que esté en el hormigón. Digamos, lo estamos introduciendo accidentalmente por el proceso mismo de compactación. Entonces lo golpeamos con un martillo de goma para que ese aire salga a la superficie. Bueno, y ahí pesamos el peso del molde con el hormigón. Están las dimensiones del molde. Están las dimensiones del molde, el peso del molde con el hormigón y el peso del molde vacío. Bueno, queda pendiente hacer el cálculo del peso por unidad de volumen y ver si daba lo que habíamos dosificado originalmente, que creo que eran 2.350 kilos aproximadamente por metro cúbico. Voy a detenerme un momento para hacer un comentario. Estas probetas, ustedes se preguntarán para qué moldear probetas, cuál es el objetivo. Ese es el procedimiento tanto para hacer el ensayo de peso por unidad de volumen, donde tomamos un molde de dimensiones conocidas, calculamos su volumen, el peso del molde vacío, llenamos en 3 capas con 25 golpes y lo volvemos a pesar. Y con la diferencia de pesos tenemos el numerador de la fórmula del peso específico, que es peso sobre volumen, y el volumen del recipiente. Así calculamos la densidad teórica. Y el moldeo de probetas se hace para poderlas después someter a un proceso de curado y luego evaluar la resistencia, compresión y atracción en el hormigón. Y el moldeo de probetas es algo de rutina en obra. Cuando uno recibe un hormigón a pie de obra, siempre es necesario moldear probetas para luego evaluar la resistencia. Porque lo van a ver el año que viene, los hormigones, cuando se compran hormigones elaborados, se piden de acuerdo a su resistencia y asentamiento. Entonces son variables de control. Además, sabrán que las estructuras se diseñan para una determinada resistencia, entonces siempre es importante si este valor se verifica o no. No es un ensayo solo de laboratorio. Si bien en el laboratorio determinamos la densidad, en obra siempre se mueve. Continuamos. Ahí está el procedimiento de moldeo de una viga. Ahí está la viga, tiene unas dimensiones de 15 por 15 por 55. No está especificado en la norma cómo tiene que ser el método de compactación, así que como criterio en el laboratorio adoptamos la misma energía de compactación por unidad de volumen, es decir, calculamos el volumen de hormigón que entra en esa viga con respecto a otra probeta y le damos la misma energía de compactación, ¿sí? Calculamos el número de golpes que deberíamos darle para que le estemos dando la misma energía de compactación por unidad de volumen a la probeta. Y ahí tenemos una de 10 por 20. Como decía, justamente esto de la energía de compactación, en esto como el volumen de hormigón es menor, se varía la varilla. La varilla pasa a ser de diámetro 10, también de punta Roma. Entonces, como la varilla se modifica el tamaño en proporción a la modificación de volumen que tenemos de la probeta, también mantenemos la energía de compactación constante, como un proceso que se pueda, digamos, repetir en todo lo que hagamos. Se llena exactamente igual que en todos los otros casos, son 25 golpes, la única diferencia es la varilla. Los moldes se pintan con un desmoldante para después poder proceder a las 24 horas a sacar el molde y despegarlo de la probeta endurecida. Bueno, lamento que no tuvieron que ir a hacerlo ustedes, sino siempre les pedíamos a algunos representantes que vayan y que desmolden las probetas y se coloquen a curado, porque en la próxima clase, sobre esas pruebas, vamos a estudiar las propiedades sobre el hormigón endurecido. Muy bien.
ahí están los golpes que les mencionaban, que eso tiene el objetivo de que se desprendan las burbujas de aire que pueden haber quedado contenidas en la mezcla. Ahí está Franco desmoldando. Bien, todos los moldes tienen tornillos que se aflojan y se desarman y se desprenden. Sin embargo, pintarlos con desmoldante es muy importante. Pueden ver la superficie lisa de los probetas. Es muy importante durante el procedimiento de moldeo limpiar el borde y que no quede hormigón sobre las tuercas, porque después eso genera muchos inconvenientes a la hora de desmoldar. Entonces siempre la limpieza del molde, una vez que terminamos de moldear los probetas, se tiene que limpiar para facilitar el trabajo posterior. Este trabajo lo saben hacer ustedes. Bueno, este año nos toca hacerlo con Franco, pero bueno, básicamente es desmoldar, limpiar los moldes, identificar las probetas, que los podemos nomenclar como cátedra, tecnología de los materiales, probeta 1, 2, 3, los identificamos con unas tizas de aceite, porque después van a cámara húmeda o a curado húmedo. Entonces tratamos de que no se despinten, porque luego a los 7 días tenemos que identificar cuáles son las probetas que vamos a ensayar, igualmente a los 28. Ahí desmoldamos la viga, desmoldamos las probetas de 10 por 20, y acá estamos desmoldando las probetas de 15 por 30. Perfecto. Ahora vamos a pasar seguramente a los ensayos de tiempo de fraguado y aditivo incorporador de aire. Vamos si empieza todo bien el video. Bueno, a ver. Lamento que no se escuche el audio. Franco. En realidad. Sí. ¿En estos tampoco se escucha el audio? No. Subimos el volumen si se escucha. ¿Se escucha? No. 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 Bueno, no importa, lo explico. Este es el instrumento que yo les comentaba al inicio de la clase, que es el penetrómetro, que es un vástago, ¿sí? Que tiene, bueno, ahí están las definiciones de tiempo de fraguado inicial y tiempo de fraguado final, que es el que tienen en la presentación. El tiempo inicial es el tiempo que transcurre desde que la mezcla entra en contacto con el agua hasta que adquiere una resistencia de 3,4 megapascales. Y el tiempo final es el tiempo en el que tarda la mezcla en conseguir una resistencia de 27,4 megapascales. Bueno, Roxy, Fabián habla. Sí. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Si podés justo dejarlo ahí en ese esquema al video, y simplemente un comentario, digamos, con respecto al fraguado en sí, que me parece necesario para poder comprender el ensayo y el concepto, ya que el concepto del fragüe en general en cemento es muy importante, lo van a escuchar muchas veces, y la idea es que quede claro de qué estamos hablando, digamos. Sí, por ahí, o donde se leía el dato de tiempo inicial y tiempo final. Lo que les quiero comentar es lo siguiente, para que tengan en cuenta qué vamos a estar midiendo. El fraguado es una etapa del proceso de la reacción química que se denomina hidratación del cemento Portland. El proceso de hidratación se inicia cuando entra en contacto el cemento con el agua, ¿bien? Y es lo que termina dando la propiedad ligante al cemento, ¿sí? Ya que el cemento es el ligante dentro de la mezcla, dentro del hormigón. Entonces, ¿qué sucede? Desde que entra en contacto el cemento con el agua, se inicia esta reacción y va a ir pasando durante sucesivas etapas, ¿sí? Una etapa muy importante
es lo que se conoce como inicio del fraguado, ¿sí? ¿El fraguado qué sería? Bueno, el punto de la reacción donde los productos de la hidratación, es decir, a partir de una partícula de cemento, empiezan a formarse productos que se extienden por fuera de la partícula, silicato dicálcico, silicato tricálcico, ferroaluminato tetracálcico, y eso es lo que va generando, digamos, una especie de trama de matriz cuando se van conectando estos elementos que se generan partícula a partícula y de alguna manera van convirtiendo o generando un continuo por entrelazamiento de estos productos de la hidratación. Esa malla o trama que se va formando, hay un momento en el cual si se remueve, si se rompen esos vínculos, ¿sí?, el hormigón o el cemento no va a adquirir nunca más la resistencia que tendría si uno los deja inalterados, ¿sí? Entonces es muy importante determinar este momento. ¿Por qué? Porque desde que entra en contacto con el agua hasta que se inicia o se llega a este punto, es todo el tiempo que tenemos para fabricar el hormigón, transportarlo hasta la obra, llevarlo a su lugar de colocación, compactar y dejarlo en reposo, ¿sí? Y eso es un par de horas nada más. Entonces es muy importante determinar este momento, porque cuando se inició el fragua, es decir, cuando se inició este punto de la reacción en donde esos vínculos o los vínculos que se empiezan a entrelazar entre las partículas o entre los productos de hidratación que se generan a partir de cada partícula, en ese momento hay que dejar el hormigón en reposo, no lo podemos remover más, ¿sí? Si rompemos esos vínculos, no va a adquirir nunca más el hormigón la resistencia que tendría si lo dejamos en reposo, ¿bien? Luego, cuando termina ese proceso de fragua, es decir, la formación de ese continuo, digamos, entre los productos de la hidratación, a partir de allí comienza recién lo que se llama endurecimiento, ¿bien? Entonces, cuando termina el fragua, comienza el endurecimiento. Y entendemos por endurecimiento la ganancia permanente de resistencia mecánica, ¿sí? Resistencia de esfuerzos, compresión, tracción, etc. ¿Bien? Entonces, es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque esto nos va a permitir evaluar tiempos de desmolde. Ustedes saben que para fabricar los elementos de hormigón se hace un molde que lo contiene y luego hay que desmoldar para recuperar el encofrado. Entonces, a partir de allí, bueno, ya la ganancia progresiva de resistencia permitirá saber, digamos, cuándo una obra puede estar habilitada o cuándo un elemento puede tener la resistencia suficiente para habilitarse, ¿bien? Entonces, eso es la importancia y es muy importante determinar estos tiempos, ¿sí? En función del tipo de obra, hay obras en las que vamos a necesitar acelerar este procedimiento de fragua porque tenemos que habilitarla rápido, y hay obras que porque se encuentran muy distantes, porque son obras de gran magnitud, donde el tiempo de traslado hasta colar el elemento puede ser extenso, debemos retrasar este proceso, ¿sí? Porque si el proceso se inicia y nosotros estamos todavía en movimiento con el hormigón, no vamos a lograr las resistencias que finalmente necesitamos, ¿bien? Entonces, el fragua, para los que preguntan ahora en el chat, se inicia dependiendo del tipo de cemento, pero para un cemento Portland normal, alrededor entre las 3 o 4 horas, se inicia el fragua y finaliza luego de 8 horas, un poco más. Entonces esas 3 o 4 horas es todo el tiempo que tenemos para fabricar el hormigón, transportarlo a la obra, llevarlo al elemento que queremos moldear. Muchas veces el elemento está accesible, como puede ser una losa de un pavimento donde hay descarga directa, o puede ser que tengamos que bombear a un piso 15 de un edificio, en una losa, o en un tabique, o en una viga. Bien, eso lleva tiempo, moldear y compactar, ya sea vibrando, varillando, lo que fuera, y dejarlo en reposo el hormigón. Todo eso se debe realizar antes de que se inicie este punto del fraguado. Entonces, este ensayo permite determinar ese momento como una medida indirecta de cuánto resiste el hormigón a ser penetrado con estas agujas, con el dispositivo, digamos, que se utiliza para el ensayo. Y bueno, cuando el hormigón todavía no desarrolló todos estos vínculos que estamos diciendo, resiste muy poco, y a medida que esto se va armando, esta matriz resistente, va a resistir cada vez más y va a ser más difícil realizar la penetración. Entonces, el ensayo va a medir cuánto esfuerzo, es decir, cuánta presión hay que aplicar, digamos, para
introducir 2,5 centímetros, una aguja, una sonda, digamos, que forma parte del equipamiento del ensayo. ¿Bien? Eso nada más me parece importante, digamos, de clarificar en cuanto a lo que significa. Bien, gracias. No, a vos. Bueno, continuamos con el procedimiento. Ahí pueden ver que el tamiz IRAM número 4, porque este ensayo se realiza sobre la paja del cemento, es decir, el hormigón es tamizado para separar las partículas de agregado y trabajar solamente con el cemento y la pasta, o sea, la unión del cemento con el agua y la arena. Sacamos el árido grueso. Claro, justamente lo que se hace es, o se ensaya en laboratorio sobre un mortero de las mismas proporciones que va a tener el hormigón, o si lo estamos haciendo a través de un hormigón, se lo tamiza por el tamiz 4 para que quede justamente el mortero y, bueno, como sabemos, el tamiz 4 es el que retiene o el que divide los agregados gruesos de los agregados finos. Ahí se ve una varilla también con la que se compacta. Y bueno, ahí se ve el penetrómetro. Tiene un aro, en este caso el que tenemos en el laboratorio, es un aro dinamométrico que, bueno, a partir de la constante del aro y de un flexímetro que tiene en el centro, no sé si logra apreciar, según la deformación que tiene el aro, va a ser la carga que se está aplicando, ¿sí? La norma indica que tiene que tener una capacidad de aplicar una carga de 500 newton y con una apreciación de 10 newton. Este aro tiene una apreciación de 1 newton, es decir, tiene una apreciación 10 veces superior a la que exige la norma. Los dos accesorios que se ven a la izquierda son simplemente dos vástagos que sirven de acople de las puntas, y a la derecha se ven las 6 puntas que consta el equipo. La norma especifica 9. Este equipo cuenta con 6, que son las que están ahí, se ve subrayado en el pizarrón. De las 9 que cita la norma, las 6 que están son las que están subrayadas. Ahí está la sección en milímetros cuadrados. Entonces, inicialmente lo que hacemos es, bueno, ahí se ve cómo se acopla el vástago y una de las agujas. Inicialmente lo que se hace entonces es retiramos o tomamos una muestra de hormigón de la hormigonera o del camión o del que queramos hacer el ensayo. Se tamiza por el tamiz 4 si es un hormigón. Si es un mortero directamente no salteamos ese paso. Se lo llena en el molde, que no se vio, pero es cualquier molde. Lo único que exige la norma es que tenga un diámetro o un lado mayor a 150 milímetros, de manera que nos permita hacer varias penetraciones en el mismo molde. Claro, que es la probeta que yo mostré en la presentación, que se veía con las distintas penetraciones de cada diámetro de la aguja, porque a medida que la mezcla va obteniendo resistencia, se va haciendo cada vez más complejo el poder introducir la punta, la cantidad de centímetros que se debe hacer. Entonces, por ello se va reduciendo la sección para poder hacerlo, para poder introducir la aguja. Empezamos con una aguja grande porque si usáramos una aguja pequeña desde el inicio, la fuerza sería tan baja que perderíamos apreciación. Entonces usamos una aguja grande para que nos dé una fuerza medianamente considerable y tengamos alguna apreciación en el momento de calcular la resistencia de la penetración. Si usamos una aguja muy, muy pequeña al inicio, como el hormigón no va a oponer prácticamente resistencia, no vamos a medir fuerzas muy pequeñas y bueno, ese cálculo no va a tener mucho sentido, no va a ser válido. Entonces vamos reduciendo reduciendo el tamaño de la aguja con el transcurso del tiempo. Se veía ahí en el video una comparación con una lapicera, como para que tengan dimensión de qué es o cuáles son los tamaños de la aguja. Entonces, como decía, se tamiza el hormigón, se lo llena en el molde y bueno, se procede a hacer las penetraciones. El tiempo de las penetraciones y
y la frecuencia que vamos a hacer cada penetración, o sea, los intervalos de tiempo, dependerá, como dijo el ingeniero, del tipo de cemento. Es muy variable el tipo de cemento y si estamos usando algún aditivo, acelerante o retardante de fragua. En condiciones normales de laboratorio, para un cemento Portland normal, la norma sugiere que debemos empezar a hacer la primera penetración a las 3 horas. ¿Sí? Ahí lo que nos exige la norma, bueno, no se logra apreciar bien en el pizarrón, pero nos exige que tengamos al menos 7 puntos, o sea que hagamos al menos 7 medidas de penetración en el ensayo. 3 deben caer antes del tiempo de fraguado. Ahí sí puedes pararlo cuando se ve el gráfico. Bueno, ahí está muy esquemático el gráfico, pero necesitamos al menos 7 puntos. Pasamos al otro. Perdón. Se cambió el video. Bueno, disculpen, son cosas que pasan. No hay problema. Como decía, necesitamos 7 puntos. Mínimos es lo que exige la norma. 3 puntos deben caer antes del tiempo inicial de fraguado, es decir, por debajo de los 3,4 megapascales de resistencia a la penetración. 3 puntos deben estar en el medio del tiempo inicial y el tiempo final, y un punto debe tener al menos los 27,4 o un poquito más del tiempo final. Como ahí se ve marcado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían 7 determinaciones. Entonces, nosotros con esas 7 determinaciones vamos haciendo puntos en esa gráfica. Ahí se va a acercar y ahí, fíjate si lo puedes parar. En el zoom, ahí, páralo. Perfecto. Bueno, ahí se ve, digamos, nosotros, está en colorcito y todo, los puntos rojos serían los puntos de las determinaciones que nosotros vamos a ir haciendo, los 7 puntos que vamos a calcular. En el eje de las ordenadas va la resistencia a la penetración en megapascales, que simplemente es la carga dividido el área de la aguja. El área de la aguja la tenemos en milímetro cuadrado, la carga la tenemos en newton. Cada división, me faltó decir esa parte, la apreciación del equipo del penetrómetro es, digamos, lo mide a través de la constante del aro, como lo dije, y de una deformación, un acortamiento del diámetro. En este equipo, una división del flexímetro corresponde a un newton, digamos, es una transformación directa, así que es mucho más sencillo. Entonces medimos las divisiones. Con la apreciación del equipo lo transformamos a carga, que en este caso, como es 1 a 1, 10 divisiones van a ser 10 newton, y lo dividimos por el área de la aguja. Entonces vamos a tener una resistencia a la penetración. Eso lo graficamos, digamos, en el eje de la Y o en el eje de la ordenada, y en las abscisas graficamos la raíz del tiempo. Bueno, ahí se ve cómo está el cálculo de la fuerza sobre área, y obviamente newton dividido milímetros cuadrados nos va a dar megapascales. Luego de que tenemos los 7 puntos determinados, vamos a hacer podemos trazar la gráfica. Es muy raro que nosotros cuando hagamos la determinación caigamos justo en los 3,4 megapascales o en los 27,4 megapascales, que son los puntos que determina la norma. Tendríamos mucha suerte. Entonces lo que hacemos es graficar la curva. La curva se puede graficar básicamente de manera gráfica, es decir, uniendo la curva gráficamente, o con una expresión matemática que, bueno, no vamos a entrar en detalle. Una vez que graficamos la curva, lo que hacemos es el procedimiento inverso. Entramos con las resistencias de los tiempos iniciales y finales, y interceptamos a la curva y bajamos hacia los valores de tiempo. ¿Sí? Ahí determinamos, bueno, ahí se ve justo el tiempo inicial y final de fraguado. Y ahí lo que hicimos en la tablita básicamente es un ensayo que se tomó, digamos, el tiempo cero a las 9 de la mañana, el contacto del agua con el cemento, y se ven las distintas determinaciones, las distintas agujas y las distintas fuerzas. Va a quedar pendiente para que calculen cuáles son, para que realicen el gráfico y calculen cuál es el tiempo inicial y final de fraguado. En este caso, las divisiones que se veía ahí, que estaba en blanco, las divisiones
es exactamente lo mismo que la fuerza, ¿sí? No las llenamos porque, bueno, básicamente es exactamente lo mismo. El trabajo práctico va a ser que ustedes con estas determinaciones puedan trazar la curva y después calcular el tiempo inicial y final de fraguado como lo hicimos. Cuando ustedes vean el video correctamente, se van a dar cuenta bien cómo trazarlo. Bueno, sí, y ahí lo que se ve, que justo se veía una cuña de madera pequeña y una jeringa. Lo que se hace adicionalmente en este mismo ensayo es determinar la exudación. Es otra norma IRAM, pero se aprovecha el procedimiento de un ensayo para hacerlos a los dos juntos. Simplemente retiramos, en el momento que hacemos la penetración, con esa jeringa que está graduada, retiramos un volumen de agua que pudiese quedar exudado o no, capaz que no exuda nuestro hormigón. De esa forma nosotros podemos determinar el volumen de exudación y la velocidad de exudación, que están limitados por norma y por el CIRSO, en este caso. Bueno, y ahí ya saltamos al otro ensayo. Al porcentaje de aire incorporado con el... último videito. Sí. Con el ensayo de aire incorporado. Bien. Este ensayo, bueno, quedan 10 minutos y este videito dura 6. A ver si podemos presentarlo y bueno, finalizar. Pero este es el equipo que verificar el aire incorporado de manera intencional o natural dentro de la pasta de hormigón, de la mezcla. Es muy importante. Este ensayo no es un ensayo de rutina, es un ensayo que se realiza cuando se utilizan aditivos químicos y a su laboratorio siempre les mostramos el equipo y se los presentamos al ensayo, al igual que el de tiempo de fraguado, lógicamente por el tiempo que demora la ejecución del ensayo, si no tenemos que hacerlos ir a las 9 de la mañana y ensayar hasta las 6 de la tarde. Bueno, vamos a presentar. Ese es el equipo de Washington. Están como especialista. Ay, ¿se ve bien? Porque se corta internet. Sí. Bien. Ahí sí podés pausar cuando se muestra la tapa, que en realidad es lo más interesante. El resto es simplemente un recipiente de 7 decímetros cúbicos de volumen. En realidad el volumen depende del tamaño máximo del agregado, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Básicamente lo que se ve ahí es el manómetro en la parte superior. Se ve como un cilindro que es una cámara donde va a estar el aire a presión. A la derecha del manómetro tenemos una válvula de purgue y a la izquierda un pico común, casi que de bicicleta te diría, que es por donde vamos a meter aire a presión. Dos mangueras a los costados, que es por la que se hace pasar agua, y la manguera del centro es la que conecta la cámara con el recipiente. Entonces, rápidamente lo que se hace es, se compacta el hormigón dentro del recipiente, también con 25 golpes bien distribuido, en 3 capas de igual volumen, como siempre. Se sella, la tapa ya lo vamos a ver en el video, en la parte inferior tiene un O-ring de goma que sella la tapa con el recipiente, y eso se cierra y se ajusta bien ajustado. Lo primero que hacemos entonces, por las mangueras laterales se le hace pasar agua muy lentamente para, como explicó Roxy hace un rato, ocupar todos los espacios que pudieran haber quedado vacíos en el proceso de llenado y enraso. ¿Sí? No vamos a lograr un enrasado perfecto, entonces lo hacemos con agua. ¿Sí? Sellamos, entra el agua por una de las mangueras y cuando vemos que empieza a salir por la otra manguera, por el otro costado, cerramos ambas válvulas, que se ve ahí que tiene unas valvulitas muy pequeñas, las cerramos y entonces queda el agua confinada dentro del recipiente en donde está el hormigón. Es decir, que estaríamos enrasando el hormigón con agua en la parte superior. En ese momento lo que hacemos es cerramos las válvulas de agua, y empezamos a meter aire a presión dentro de la cámara de aire que está ahí en el centro de la tapa. El aire se mete a una presión que está especificada por norma, creo que era 1,2 kilos por centímetro cuadrado, no recuerdo bien, y se purga hasta llegar al cero del manómetro. Una vez que se llega al cero del manómetro, lo que se hace es se pone en contacto
con la manguera central que estaba, se abre esa válvula y se pone en contacto la cámara de aire con el molde de hormigón. Con el recipiente. Con el recipiente, claro. Entonces, como dijo Roxy, en esas condiciones el único elemento compresible que hay bajo ese rango de presiones son las burbujas de aire. ¿Sí? En ese rango de presiones ni el agua, ni el cemento, ni los agregados son compresibles. Entonces, cuando la superficie vea del hormigón sienta esa presión, va a descender y el aire que estaba ocupando la cámara pasa a ocupar la cámara y ese descenso en el molde, en el recipiente. Eso va a hacer que el manómetro registre una caída de presión. En el caso del equipo que tenemos en el laboratorio, ese manómetro ya está calibrado directamente y nos muestra porcentaje de aire incorporado, que bueno, dependerá si es naturalmente incorporado, es decir, como explicaron en el proceso mismo de mezclado y compactado, o aire que nosotros hayamos incorporado intencionalmente a través de algún aditivo. En ese caso, bueno, lo vamos a corroborar. Y si el manómetro no estuviese calibrado y nos entregara presión, bueno, la norma nos da una expresión matemática que nos permite calcular cuál es el porcentaje de aire incorporado. Pero es bastante simple por diferencia de presiones, simplemente. ¿Sí? Ahí se ve una apreciación del manómetro, se ve los 1,2 kilos en donde se carga y después se ve el 0, que es hacia donde, en el momento en que se debe poner en contacto ambas cámaras, debe estar la aguja marcando el 0. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a eso. Quedan unos minutos, yo creo que eso se va a cortar la presentación. De todas maneras, después les vamos a subir los videos con audio. Malena, ¿querías hacer una aclaración? Sí, ¿cómo les va? Chicos, ahí con respecto al trabajo práctico que nosotros ya enviamos, que es dosificación y hormigón en estado fresco, no está el apartado de calcular la curva para tiempo de fraguado, ni el tiempo inicial ni final. De todos modos, ustedes lo pueden hacer como un ejercicio para entender cómo es el ensayo y poder calcular los tiempos de un ensayo que se hizo en laboratorio. Normalmente nosotros no lo pedimos porque cuando vamos al laboratorio, debido a que el tiempo en que estamos en el laboratorio no es más de 30 o 45 minutos, dependiendo la cantidad de grupos, no lo podemos realizar. Por eso no está en el trabajo práctico, pero ustedes pueden hacerlo como un ejercicio para que ustedes puedan entender el ensayo y calcular los tiempos. Bueno, ahí en el video se está viendo la calibración del equipo, se las vamos a dejar para que ustedes la vean después, cuando subamos los videos. Ahora se va a terminar la presentación, creo que con las idas y vueltas y los cortes les hemos podido presentar cuáles son las actividades que se realizan en el laboratorio y todos los ensayos que se realizan sobre las propiedades del hormigón en estado fresco. Les pido disculpas por los cortes, así es la tecnología, y les quiero agradecer mucho a Karina y a Franco, sobre todo, por la predisposición y toda la ayuda que nos dieron para poder presentarles a ustedes esta clase. Y sobre todo... ¿Puedo agregar una cosita? En todos los ensayos nombramos primero la norma IRAM. Chicos, todas las normas IRAM se las podemos facilitar para que ustedes puedan estudiar los ensayos, ¿sí? Ya varios me han escrito y se los he mandado porque, bueno, hay una de las... por correo he mandado algunos PDF de las normas, así que si necesitan para estudiar, me las piden. Bueno, y muchas gracias por los comentarios, la verdad es que estoy muy contenta, he puesto mucho esfuerzo para que sea una clase diferente y ojalá que el año que viene puedan asistir al laboratorio, siempre acérquense, aprovechemos este espacio que ha costado mucho tiempo y muchos años construirlo, cuando nosotros fuimos estudiantes no lo tuvimos, y es muy lindo que ustedes lo puedan tener y acercarse a los materiales de esta manera. Vamos a cerrar con esto la clase, voy a tratar después de subir todas las grabaciones, espero que hayan quedado guardadas, y sí vamos a subir los videos, y la semana que viene esperamos los trabajos prácticos, recuerden que tienen plazo para presentarlos, y bueno, gracias a ustedes por todo, vamos a cerrar la clase.
Gracias chicos a todos. Gracias.